Nosotros no podemos participar en una votación que de hecho lo que quiere es certificar la pérdida de derechos de los diputados y grupos de la oposición y anunciar que en defensa de esos derechos nuestro grupo parlamentario presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Bueno, aparte de esa férrea defensa de la democracia y la legalidad ejercida, lo cierto, ayer por estos tres grupos, cabe destacar la actuación heroica del secretario general de la Mesa, de Javier Muro, que se negó a firmar la orden para la admisión de la ley del referéndum. Bueno, pues sepan que Juntos por el Sí, la CUP, ya han presentado informes en contra del Consejo de Garantías y de los letrados del Parlamento. El gobierno en pleno, el gobierno catalán en pleno, mientras se hacían selfies en una fotografía, desde luego también, para hacérselo pensar, estos miembros del gobierno catalán, mientras están firmando este papel, haciéndose fotografías ellos a sí mismos, firmaban esa convocatoria de referéndum demostrando una vez más que van a llegar hasta el final a pesar de las consecuencias y sean cuales sean las consecuencias. Para aquellos que hasta hace 4 días decían que nada iba a pasar, que se lo hagan mirar, que revisen, que se vuelvan otra vez a ver el pleno de ayer, que empezó a las 10 de la mañana, que ha acabado pasadas la 1 de la madrugada, y esas fotografías y esas imágenes que nos dejó ayer la jornada. Lo que ayer sucedió es la muestra de hasta qué punto estaban equivocados y hasta qué punto su inacción está poniendo en riesgo la unidad de España y nuestra democracia. Lo hemos hecho al amparo de la legalidad del Parlamento de Cataluña, que, a pesar de los intentos de pisarla y de eliminar la soberanía, representa y representará al pueblo de Cataluña. Convocamos, por tanto, a los ciudadanos de nuestro país a decidir de qué manera consideran que hay que orientar el futuro de Cataluña. Este es Puigdemont, ese monigote al que a muchos colocaron pensando que iba a ser una marioneta controlada por Artur Mas desde la sombra. Sí, Artur Mas ayer era el que estaba viendo el pleno y este es el que lo ha promovido. Bueno, hay más asuntos, más cuestiones. Vamos a repasarlas con Silvia Ribeiro y con Daniel Muñoz. El Parlamento catalán, con 71 votos favorables de Juntos por el Sí y la CUP, los 60 en contra de Ciudadanos, PSC y PP y 3 abstenciones, ha aprobado de madrugada a la 1:49 la Sindicatura Electoral Catalana, una versión de Junta Electoral Central de cara al 1 de octubre. Estará formada por los juristas Marc Marsal, Marta Alsina y Josep Pagès, así como los politólogos Jordi Matas y Tania Verge. La Guardia Civil vigila desde ayer por la tarde una imprenta de un polígono industrial de Tarragona que podría estar imprimiendo material para el referéndum. Durante su estancia, los agentes de la Benemérita han pedido la identificación a los trabajadores de la fábrica y han revisado sus vehículos en busca de pruebas que confirmen sus sospechas. La Generalitat lanza en TV3 el anuncio completo del referéndum en el que pide explícitamente a la ciudadanía que participe en el 1 de octubre. Lo ha hecho pasadas las 12 de la noche, una vez el Ejecutivo catalán ha firmado el decreto de convocatoria de la consulta. La Generalidad tiene la obligación de certificar semanalmente al Ejecutivo Central que no destina dinero público a promover el referéndum. Escuchamos este nuevo spot completo. Vas néixer amb la capacitat de decidir. I renunciaràs? Ara, més que mai, el futur de Catalunya és a les teves mans. Participa-hi. L'1 d'octubre, referèndum. Mariano Rajoy recibirá este jueves en Moncloa a Pedro Sánchez y Albert Rivera tras la aprobación de la ley del referéndum en Cataluña. Ambos dirigentes ya han mostrado su apoyo al gobierno ante el desafío separatista. Además, el PSOE presentará hoy en el Congreso la petición para crear una comisión sobre la territorialidad y ha iniciado una campaña contra el referéndum en la que pide a los catalanes que no voten. La diputada de Podemos, Àngels Martínez, ha arrancado las banderas españolas que el Partido Popular había dejado en sus asientos antes de abandonar el pleno catalán. La presidenta Carme Forcadell le reprendía. Este era el momento. Señora Martínez, señora Martínez, sisplau, senyora Martínez, sisplau, deixi les banderes allà on eren.
El grupo de Catalunya Sí que es Pot ha terminado de romperse precisamente durante el transcurso de esa sesión. El secretario general de Podemos, Albano Dante Fachin, acusaba a Joan Coscubiela de Iniciativa de ser poco democrático por no querer compartir su tiempo, ya que asegura tiene posiciones diferentes. Al final, los diputados de Podemos se han levantado y han abandonado el hemiciclo cuando hablaba el portavoz de su grupo parlamentario. Antes, el propio Coscubiela denunciaba la falta de respeto de la mesa a los derechos de los diputados. A partir de ahora, ¿Son conscientes de que a partir de ahora todos los que tengan mayoría en este Parlamento o en el futuro de transición a la República Catalana y lo considere oportuno a sus fines pueden saltarse las leyes, también las catalanas, y suspender así los derechos del resto de grupos, el derecho de los diputados y de los ciudadanos? ¿Es este el país que nos proponen construir? ¿Es aquest el país que ens proposen construir? En los deportes, mañana vuelve la Liga tras el parón por las elecciones. Además, en tenis, dos magníficas noticias. Garbiñe Muguruza se convierte en número 1 del mundo y Rafa Nadal ya se encuentra en semifinales del US Open. Dani Blanco, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya queda menos para la jornada de Liga en Primera División. Comienza mañana con un derbi histórico en Primera, Leganés-Getafe. Ha sido un derbi que se ha disputado en las 4 categorías del fútbol español. Mañana va a ser en Primera División, pero ha sido un derbi de Segunda, Segunda B y Tercera División. Pero el sábado llegan los partidos interesantes, el Real Madrid a la 1 ante el Levante, el Atlético en Valencia, vaya partidazo, Valencia Atlético de Madrid a las 4:15 de la tarde, y el derbi catalán Barcelona-Español a partir de las 9 menos cuarto. Por cierto, que mañana se va a reanudar esa tradición de la foto entre los dos entrenadores, porque la relación del año pasado Luis Enrique Quique Sánchez Flores era mala. Ahora Ernesto Valverde la tiene mucho mejor con el técnico del Español. Un Barcelona que está en plena convulsión y, por supuesto, después de la negativa ayer de Iniesta, preguntas de los periodistas, que niega Iniesta haber llegado a un principio de acuerdo para la renovación en el Fútbol Club Barcelona. Pero también tenemos que hablar de baloncesto. Esta tarde a las 4:15, último partido de la selección en la primera fase ante la selección de Hungría, y hay que estar pendiente de Letonia-Turquía. El que pierda ese partido será el rival en octavos de final de la selección española de baloncesto. Y la Vuelta a España también llega a una buena etapa, y por supuesto hay que hablar de tenis. Mañana, viernes, 2 españoles no se van a enfrentar entre sí, pero 2 españoles van a estar en la semifinal del Open de los Estados Unidos. El otro día ganó Carreño, ayer ganó Rafa Nadal. Es la foto del día. La foto del día, y a juzgar por las portadas de los periódicos, de los diarios, hoy podrían ser varias: Arrimadas suplicando a Forcadell, los consejeros del Gobierno de Cataluña haciéndose fotografías a sí mismos una vez firmada la ley del referéndum, los diputados independentistas cantando el Segadors tras la votación. En fin, Rubén Fernández, buenos días. Buenos días. Ayer, el mismo día que conocíamos que Pilar Abel no es hija de Salvador Dalí, el Parlamento catalán desenterraba al genio de Figueras para demostrarnos que el surrealismo sigue vivo en la tierra del pintor. El escenario fue en el Parque de la Ciudadela, donde los independentistas sueñan con montar un Maidán a lo Kiev. Allí, cerca del recinto del Zoológico de Barcelona, está el edificio del Parlamento catalán, un edificio construido para albergar el arsenal de una antigua fortaleza y que antes de Cortes fue Museo de Arte Contemporáneo. Lo dicho, puro surrealismo ya desde el emplazamiento, y eso que todavía quedaba la performance interior, el gran golpe. En la autodenominada Dinamarca del Sur, la presidenta del Parlamento es Carme Forcadell. Olvídense de Borgen. Esta señora de chaqueta rosa y jersey de cuello cisne gris demostró un nulo conocimiento del reglamento, y lo poco que sabía o que se podía intuir lo retorció. Negó la palabra a los diputados opositores, no se molestó en fingir imparcialidad, autorizó una publicación clandestina de la ley e impidió y pedir la opinión al Consejo de Garantías. Cuando algún letrado alertaba de la ilegalidad, ella se lo saltaba. La oposición protestaba, ella gritaba más. Era como si Borgen estuviese protagonizado por los protagonistas de Sálvame. Nada de Brigitte ni Borg. En la Dinamarca del Sur, esta sería Belén Esteban. El tiempo se retorció de una y mil maneras. El peno parecía la persistencia de la memoria de Dalí y duró 16 horas. Más surrealismo. Lo de Cataluña Sí que es Pot. Empezó la mañana bien, con Coscubiela en contra de Forcadell defendiendo la legalidad, y a partir de ahí degeneró. Acabó al filo de la noche con una señora de Podemos con el pelo canoso y los ojos desorbitados arrancando banderas de España, mientras los diputados de Podemos y de Iniciativa por Cataluña se acusaban mutuamente de dictadores. Cataluña sí que puede romperse, y empiezan por los propios grupos parlamentarios. Ya de madrugada llegaba la votación. Se sacaba una ley que derogaba la Constitución, el Estatuto de Autonomía y todo el ordenamiento jurídico de España,
se hacía sin apenas debate y por procedimiento de urgencia, con la mitad de los diputados fuera del Pleno. La locura colectiva se extendía y a todos estaban tan idos como la presidenta del Parlamento, puro surrealismo, a solo unos metros del Zoológico de Barcelona. Ayer la animalada más grande no estaba en jaulas, sino dentro de un Parlamento. Es la mañana, es radio. Hablemos del jamón. Desde tujamondirecto.com hoy le ofrecemos nuestro surtido familiar. Por tan solo 49 € le enviamos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota. Además de un chorizo, un salchichón, un codillo cortado en rodajas y un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Todo en un magnífico estuche de madera ideal para regalo. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 984 1028. Es la mañana de Federico. Es radio. Son las 6:30 de la mañana, las 5:30 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos aquellos que se incorporan a esta hora a nuestra sintonía. Les estamos contando cómo se presenta la jornada. Por supuesto, hoy hay monotema. Estamos hablando de todo lo que sucedió ayer en ese pleno maratoniano en el Parlamento de Cataluña, que se reanuda, por cierto, dentro de 3 horas y media, a las 10 en punto de la mañana. Muy pendientes también de lo que suceda en Moncloa. Hoy reunión de Mariano Rajoy con Pedro Sánchez y con Albert Rivera. Se presentará también ese recurso ante el Tribunal Constitucional, a su vez reunido también desde primerísima hora de la mañana, así que hoy será una jornada donde tendremos varios frentes abiertos y por supuesto van a tener cumplida información aquí en Es la Mañana de Federico en el Radio, comenzando con el tiempo fundamental en estas jornadas. En este 7 de septiembre lo cierto es que bajan las temperaturas en el tercio norte peninsular, pero de momento donde se va a notar sobre todo es en las Islas Baleares. Allí se esperan hoy fuertes tormentas. En principio, salvo en Canarias donde suben las temperaturas, como les digo, poco a poco se van atenuando las cifras de los termómetros, salvo, eso sí, alguna excepción, como por ejemplo la sevillana, hoy en la capital hispalense, nada más y nada menos que 39 grados de máxima. En Soria, 5 grados, encabeza hoy el pelotón del pasmo, y en el centro peninsular hoy se esperan máximas en torno a los 30 grados. Con Sara Sanz y con Cristina Beca vamos a iniciar el repaso por otras noticias también muy importantes que nos deja el día y que desgraciadamente pues prácticamente no tenemos tiempo para contárselas debido a lo que sucedió ayer en Cataluña, pero nuestra obligación es hacerlo, así que eso sí, un huequecillo para ellas. Comenzamos también por los efectos económicos que en breve podría tener lo que está sucediendo en Cataluña. Ayer algún diario digital ya nos contaba que son muchas las personas que están cambiando de oficina bancaria, tanto pasando de las oficinas de Barcelona a las oficinas situadas en Madrid, porque temen que pueda suceder algo con su dinero, ¿no? Esto lo contaba ayer claramente Voz Populi. Bueno, pues, ¿qué es lo que va a suceder con la calificación de la deuda? Bueno, pues hoy también muy pendientes porque, lógicamente, la cuestión catalana está siendo vista de cerca por los analistas internacionales y esto, pues, como es lógico, tendría que tener su efecto. Vamos con esas noticias. La tensión en Cataluña ha disparado la prima de riesgo autonómica, que roza ya los 300 puntos básicos. Standard & Poor's decidirá sobre la calificación de la deuda, que actualmente triplica la española 2 días antes del 1 de octubre. Los expertos creen que la independencia de Cataluña tendría peores consecuencias incluso que el Brexit. La célula